Buenas tardes familia, este es su diario Vivir de Fe. En el día de hoy le damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y vamos a leer su santa y bendita palabra a propósito de celebrarse en esta semana lo que la gente llama la Semana Mayor, lo que la gente llama la Semana Santa. Yo particularmente creo que todas las semanas son santas, solo que esta tuvo un acontecimiento tan especial que partió la historia de la humanidad en dos, en donde nuestro Dios Todopoderoso, que era el único que podía resolver el problema de la desobediencia y la rebeldía del hombre allá en el huerto del Edén, entonces decidió en persona venir y sacrificarse por todos nosotros. Vamos a leer en el libro de Mateo el capítulo 27 que encontramos allí. Jesús es entregado a Pilato. Pero primero vamos a ver las palabras o frase que Jesús dice en la cruz del Calvario. La primera palabra es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la segunda es que se encuentra en Mateo 27:46, la primera palabra. La segunda palabra que se encuentra en Lucas 23:34 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la tercera palabra que se encuentra en Lucas 23:43 dice: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la cuarta palabra dice, Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la quinta palabra dice, en Juan 19:26-27, mujer, allí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Luego el Señor Jesús dijo allá en Juan 19:28, tengo sed. Esa es la sexta palabra que el Señor habló mientras estaba colgando en la cruz del Calvario. El Señor Jesús en Juan 19:30 también dijo la palabra siguiente: todo está cumplido. Querido amigo, querida amiga, realmente el Señor Jesucristo lo cumplió todo. Cumplió la ley y los profetas. Lo que nosotros con sacrificios no podíamos hacer, nuestro Dios Todopoderoso, en su infinita misericordia, mostrando misericordia y compasión por aquellos que lo habían despreciado, porque Dios no ha sido solamente despreciado en la cruz del Calvario. Dios fue despreciado desde el momento que el hombre allá en el huerto del Edén prefirió obedecer a la serpiente antigua con sus mentiras y su espíritu de confusión, y el hombre decidió obedecerle a él. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver una breve reflexión en el libro La familia de hoy, con unas notas en relación a este singular hecho de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo cual conllevó una pasión enorme. Las palabras de Jesús en la cruz. Allí en Mateo 27:46 dice en el 45, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, todo quedó oscuro. Aquí inicia la consumación de la gran misión de Cristo, que ya había implementado
el reino de los cielos. Porque ya Jesús había instruido a su equipo que continuaría dándole el debido crecimiento al reino de los cielos. Cuando Jesús terminó de cumplir con su misión, es condenado a muerte. Pilato se pensó que había hecho un gran favor cuando quería entregar a Barrabás antes que a Jesús. Pero Pilato cede a las exigencias del pueblo, de acuerdo a Lucas 23:34. Jesús muestra su misericordia cuando dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Al ser entregado al ejército romano para ser crucificado, Jesús muestra misericordia. A esta misma hora Jesús gritó con fuerza: Eli, Eli, lema sabachthani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Realmente hoy muchos de nosotros pensamos que Dios, el Padre Todopoderoso, nos ha abandonado. Pero mentira del enemigo, el Padre no abandonó a Jesús. Jesús resucitó y la tumba está vacía. Según Mateo 27:45 y Joel 2:31 y 3:4 y Amós 8:9, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, es decir, desde la hora sexta hasta la hora novena, según Mateo 23, toda la tierra, o por lo menos aquella tierra, oscureció. El Señor Jesús, entre la vida y la muerte, en un grito, clamó a Dios: Padre, y pronuncia la frase: Dios mío, en forma hebrea. Pero la pregunta: ¿por qué me has desamparado?, lo hace en arameo. Debemos leer Mateo 26:57 para poder comprender hacia dónde los jefes de los sacerdotes y los ancianos judíos llevaron a Jesús. Al ser arrestado, Jesús lo llevaron atado y lo entregaron a Pilatos. Pilato, el gobernador romano. Caifás fue el sumo sacerdote, es decir, jefe de los sacerdotes judíos durante los años 18 al 36 después de Cristo. Los evangelistas Mateo y Marco mencionan que hubo primero una reunión del Sanedrín, o Junta Suprema de los Judíos, Mateo 26:57 al 75 y Marcos 14:5 y 72, durante la noche, para formular los cargos contra Jesús. Mira qué gente perversa. No durmieron formulando cargos. Parece que ellos no habían leído a Isaías 53, ni conocían de la profecía. Bueno, Mateo 26:60 dice: según la ley judía era necesario contar con 2 o más 3 testigos que concordaran. Lee Número 35:50 y Deuteronomio 19:15. Los jefes de los sacerdotes buscaron quién atestigue contra Jesús. Fue difícil, no lo encontraban, porque el pueblo sabía que Jesús solo había hecho el bien y creían que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Pero finalmente 2 personas le escucharon a Jesús anunciar a sus discípulos la destrucción literal
del templo, Mateo 24, 1, 21. En esta trama del juicio falso, el sumo sacerdote le preguntó a Jesús, le cuestionó sobre lo que dicen los testigos del derrumbe del templo. Mateo 20, 62. No le contestó. 60, 63, Mateo 27, 12, 14, y Lucas 23, 9, y Juan 19, 9, Isaías 53, podemos leer. Pero en Mateo 60, 64, Jesús responde, tú lo has dicho, una respuesta enigmática que puede entenderse así es, o como tú lo dices, o como tú lo has dicho, Mateo 27, 11. Entonces, tú lo has dicho. Yo les digo también que ustedes van a ver el Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso viniendo en las nubes del cielo. Podemos leer el Salmo 110, 1 y Daniel 7, 13. Podemos ver también como cuando nos encontramos en desgracia, como cuando andamos con el bulto, con la maleta, con todo lo que tenemos a cuesta y no encontramos ni siquiera un árbol donde cobijarnos con sombra o una piedra donde recostarnos, se acabaron toda la piedra. Pedro niega a Jesús. Mateo 26, 74. Pedro jura y perjura, se expone a la maldición en caso de no decir la verdad. Mateo 76, 75. Según el uso romano, se hablaba del primer canto del gallo para referirse al fin de la tercera vigilia, la noche que terminaba aproximadamente a las 3 de la mañana. Pero aquí el canto mismo del gallo es que sirve como recordatorio a Pedro. Pero nosotros regresamos a Pilatos, allí en Mateo 27, 2. Pilato, como ya sabemos, era el gobernador de Judea en los años 26, 36 después de Cristo. Lee Mateo 27, 11. En el libro de Mateo 27, 9 y 10 vemos una cita de la palabra de Dios que aparece corresponder a Zacarías 11, 12, 13, con algunas modificaciones. El uso del nombre Jeremías se puede deber a que éste se refirió al alfarero, Jeremías 18, 1, 7, y también a la compra de un campo en Jeremías 32, 6, 15. Jesús ante Pilato, Mateo 27, 11. La pregunta de Pilato y la respuesta de Jesús corresponden a la pregunta y la respuesta ante la Junta Suprema en Mateo 26, 64, debido a que Pilato no entendería el concepto que los judíos tenían de Mesías. Lo ideal para ellos era acusar a Jesús de pretender ser rey, debido a que el gobernador interpretaría esta pretensión como un acto de rebelión contra Roma. También, óigase bien, querido amigo, se podía entender que Jesús, su gran ministerio era gobernar en ese tiempo, y ese fue el miedo de la Junta Suprema, y ese fue el miedo de Pilato. La respuesta de Jesús, tú lo has dicho, podía significar sencillamente sí, o que Jesús estaba admitiendo aspirar ser rey de ellos en el sentido terrenal humano como ellos lo comprendían. Para comprender mejor la promesa
Y la palabra, al anunciar con la consumación de la obra redentora, con la pasión y muerte y resurrección de Jesús, podemos leer Mateo 27, 12, 14, Isaías 53, 7 y Mateo 26, 63. También podemos leer a Lucas 23, 9 y a Juan 19, 9. Aquí vemos en Mateo 27, 15 que Jesús es sentenciado a muerte. Y para esto podemos leer, para una mejor aclaración, a Marcos 15, 6, 20 y Lucas 23, 13, 25. Durante la fiesta de Pascua, igualito como acostumbra ahora el poder judicial y gobernante, se acostumbraba a dejar libre un preso, el que la gente escogiera. Aquí se narra la historia de la comparación y la elección de un delincuente antes que a Dios. Jesús Barrabás. Ya que Jesús era un nombre de uso común, porque por eso entonces Pilato animó la esperanza y pide que escojan entre las dos personas del mismo nombre. Reiteradamente, el pueblo, las autoridades judías, piden suelten a Barrabás. Y desde aquel día, a solicitud de los sacerdotes y el pueblo, Barrabás, con su espíritu pagano de confusión, de rebeldía, diabólico y confuso, se pasea entre los que prefieren a Barrabás y no al Señor Jesucristo. Es lamentable. La multitud que se encontraba allí, reunida para acusar a Jesús, parece haber sido una chusma seleccionada por mandato e iniciativa de los sacerdotes y los ancianos, ya que no existía referencia que lo identificara con la multitud de Mateo 21, 8 al 11. Narra que cuando Pilato vio que no conseguía dejar libre a Jesús, se lavó las manos en gesto de inocencia. Hoy muchos recurren a este gesto, pero siguen siendo culpables. Leamos Deuteronomio 21, 1 al 9 y el Salmo 26, 6. Hoy seguimos siendo responsables y debemos volver a Dios, aceptar a Jesucristo, arrepentirnos y convertirnos para poder alcanzar misericordia. Pilato entregó a Jesús para que lo azotaran y lo crucificaran y dejó libre a Barrabás. Antes de ser crucificado, el sentenciado era azotado con un látigo varias veces, un látigo de puntas lacerante. Los soldados llevaron a Jesús al palacio, es decir, al pretorio o casa donde se alojaba el gobernador, quien debía vivir en Cesarea, pero pasaba cierto tiempo en Jerusalén. El lugar sería o el Palacio de Herodes, al poniente de la ciudad, o la fortaleza Antonia, cerca del templo donde se hallaba el cuartel. Oh, gloria a Dios. En donde se hallaba el cuartel. A Jesús le quitaron la ropa, lo vistieron. Esto probablemente era una capa militar de ese color rojo que sugería que a manera de burla, la púrpura con la que se vestían los reyes.
A Jesús le colocaron la corona de espina y una vara y una imitación burlona de la corona y el cetro del rey. Isaías 50:60 nos puede ayudar a entender esto. A Jesús le escupieron y con la misma vara le golpeaban la cabeza. La crucifixión se convertía muchas veces en un espectáculo y se obligaba al condenado a llevar a cuesta el pesado travesaño de la cruz en que lo iban a colgar. Jesús es crucificado. En todo este relato histórico, el autor refiere repetidas veces el Salmo 22 y otros por considerarlos profecía de la muerte de Jesús. Al salir de aquel lugar, Jesús con la cruz a cuesta, encontraron a un hombre llamado Simón, quien era natural de Cirene. Esta era la ciudad griega en la costa del norte de África, poblada en parte por judíos. Es posible que Simón fuera judío. En relación a los hijos de Simón, podemos leer a Mateo 15:21. Mateo 33:44. El autor se refiere a la trayectoria hacia el Gólgota y la burla de la que fue objeto Jesús camino al Gólgota. Hemos leído la palabra del Señor en el libro de Mateo, el capítulo 27, que narra la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Oremos por la familia que se encuentra hoy al borde del precipicio, porque eso fue lo que dijo el Sanedrín, eso fue lo que dijo la Junta Suprema y los sacerdotes. Nosotros y nuestros hijos somos responsables de la muerte de él. Aleluya. Gloria a Dios. Señor Jesús, ten misericordia por nuestra familia y ayúdanos a volvernos a ti, porque solo de esa manera podremos ser salvos. Dios te bendiga. Cristo te ama mucho, querido amigo, querida